Bienvenidas vampiresas, hombres lobos y otras criaturas de la noche a este espacio, Frecuencia Macabra, donde yo, su amigo el arcano, le relatará historias que se mezclan entre la realidad y la ficción. Pero son ustedes quienes tienen la última palabra. En este primer episodio vamos a hablar sobre una historia que se hizo muy famosa por allá del 2014, cuando el mismísimo Dross hizo un video al respecto. Pero en realidad esta historia ya tenía mucho tiempo rondando en foros de habla inglesa y hasta el día de hoy sigue siendo todo un misterio. Vamos a viajar al año de 1986, época llena de atuendos color neón y metalizados, año en el que salieron películas de terror que son icónicas como La Mosca, Alien 2, El Regreso y La Tiendita del Terror. Por aquellos años, el locutor de radio, Art Bell, creó el programa llamado Coast to Coast AM. Era un programa de entrevistas nocturno que trataba de una variedad de temas, pero la mayoría de los temas se relacionaban con lo paranormal y las teorías conspirativas. Coast to Coast no tardó en convertirse en uno de los programas más escuchados de América del Norte. Por el show pasaron todo tipo de personajes, fanáticos de las conspiraciones, criptozoólogos, contactados con vida extraterrestre, y aunque no lo crean, hasta el mismísimo Michio Kaku, físico teórico estadounidense, hizo presencia en este show. Sé que muchos tal vez no entiendan la importancia que tienen o que tenían en su momento los programas de radio, ya que en los tiempos actuales todo se consume por medio de internet. Pero el programa Coast to Coast AM marcó historia. No solo lo hizo en Norteamérica, sino en todo el mundo, ya que alimentó muchísimas leyendas urbanas que hasta el día de hoy se siguen contando y son la inspiración de muchos podcasts o programas de terror, como es Frecuencia Macabra. Por supuesto, también creo que todos y todas han escuchado hablar sobre la Gente Sombra, pues les dejo saber que fue en Coast to Coast donde por primera vez se empezó a hablar sobre este extraño fenómeno. Coast to Coast también fue muy conocido por la llamada de lo que él dijo ser un supuesto ex trabajador del Área 51, que en lo que parecía ser una crisis de ansiedad, llamó para dar unas declaraciones bastante impresionantes. Y la noche terminó con un programa sacado del aire, interrumpido, a causa de lo que muchísimos, entre mi persona incluido, llamaron una falla satelital, pero muchos otros claramente creen que esto fue por culpa de fuerzas militares que quisieron simplemente cortar el programa para que no se supiera la verdad. Vamos a escuchar un pequeño extracto de esta llamada por este supuesto ex trabajador del Área 51. Así que los dejo con el audio. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... En realidad la llamada es bastante impresionante en el sentido de que si es un actor está muy bien hecha, pero en realidad parece que la persona sí está muy alterada y está sintiendo todas esas emociones en ese momento. Fue así como la noche del 21 de febrero de 1997,
el ahora famoso Mel Waters hace su primera llamada y sale al aire. Waters ya había enviado previamente a Bell un fax donde le explicaba que había encontrado un pozo sin fondo dentro de su propiedad. Mel se presentó a sí mismo como un granjero que apenas hacía 2 años había comprado un terreno cerca del poblado de Manatash, si es que así se pronuncia, en Washington. Y este terreno se encontraba rodeado por tierras de una reserva indígena. Si ustedes son amantes del terror, ya saben muy bien que lo primero que hay que tener para que en su casa, terreno, etcétera, se presenten fenómenos paranormales es que esté dentro o cerca de una reserva indígena, o en su defecto, si pueden, que esté construido sobre un cementerio indígena. Según Waters, los antiguos dueños que habían vivido alrededor de 40 años en el lugar no le informaron de nada extraño. Claramente no le iban a mencionar que había una cantidad inmensa de fenómenos porque si no, ¿quién quisiera comprar? Pero Waters relata que sus vecinos fueron quienes empezaron a relatar en realidad todo lo que sucedía alrededor de aquel extraño agujero. All right. When did you discover this hole? Well, the hole has always been there. We've been out there for a couple of years now, and the hole has been there since we've been there. It's been there since the previous owner was there, and the previous owner there was quite elderly, and I'd say he was there for a good 30, 40 years before we moved in. Wow. And then And so there's been a thing of throwing stuff down this hole for a long, long time. It's been going on, for as long as the hole has been there, I assume. When nobody knows that, I guess. All right. How do you pronounce the name of your town, Manastash? Manastash. Manastash. Right. That's Yeah. right. Thank you. Waters, intrigado por todo lo que escucha, decide empezar a indagar, a hacer sus propias investigaciones y mediciones. Y según él, el hoyo tiene alrededor de unos 2.7 metros de diámetro. En su boca, él dice que hay un muro de contención hecho con piedras que se extienden hasta unos 4.5 metros de profundidad. Y después de esto simplemente se ve oscuridad. Tampoco podía asegurar qué tan profundo era. Y es por estas características tan particulares que el hoyo aparenta ser de alguna manera artificial. Pero como les menciono, nadie recuerda que alguien lo hubiera hecho, o tan siquiera recordar un tiempo en el que el agujero no estuviera ahí. Pronto las experiencias de Mel se unen a las de sus vecinos. Mel empieza a relatar que tiene unos perros muy leales que lo seguían a todas partes, pero al iniciar sus investigaciones, él lo primero que nota es que estos animales, sus mascotas, no quieren acercarse al pozo. De hecho, también empieza a notar que otros animales domésticos tampoco quieren acercarse al área. Y esto en realidad no es tan extraño. Los animales sabemos que tienen como un sexto sentido. Ellos detectan cosas que el hombre no, y puede que haya alguna explicación en base a esto. Los animales siempre tratan de evitar zonas que son peligrosas. Es en este momento en el que Waters relata que es cuando se empieza a dar cuenta de algo escalofriante. Uno de sus vecinos le llega a contar que al morir uno de sus perros, decide, sin corazón alguno, arrojarlo al hoyo. También dice que unos días después, cuando caminaba por los alrededores, se da cuenta de que hay un perro muy parecido al que acaba de tirar al hoyo hace tan solo unos días. Y este perro también lleva el collar de su mascota, y él lo ve corriendo entre los árboles, como si estuviese cazando algún tipo de animal. Él trata de acercarse y al poder verlo más de cerca, ve que su perro, sin duda alguna, había vuelto a la vida. Pero ya no era el mismo. Pudo notar que su amoroso amigo ahora era totalmente salvaje. La curiosidad de Mel era cada vez más fuerte y estaba decidido a saber por qué estaban pasando estas cosas en su terreno. Contó que un conocido suyo, un ex cazador de tiburones, le sugirió usar un hilo de pesca con un peso en su punta para tratar de llegar al fondo. Mel relata que en el primer intento
Él amarró al hilo varios dulces de este tipo salvavidas, que son redondos, amarrados cada uno a cierta distancia muy parecida, para tratar de medir la profundidad y ver si al fondo había agua. La idea de Mel básicamente era que el agua de alguna manera disolviera los dulces, pero al llegar al máximo del hilo, que él dice era de 450 metros, los dulces volvieron intactos y secos. Para el próximo experimento, Mel lleva un carrete de 24 kilómetros de largo, hilo de pesca, algo que en realidad me parece un poco exagerado, y pacientemente fue bajando el hilo hasta que llegó al final, pero no al final del pozo, sino que el hilo se terminó. Ahora quiero que se imaginen a ustedes, por ahí de unos 12, 15, 16 años, escuchando este relato en el radio de su casa con aquel sonido tan particular, en la oscuridad de la noche, bajo la luz tenue de las lámparas, en un total suspenso. La audiencia permanecía impaciente por saber más, entre el escepticismo y la curiosidad. This could be an apocryphal story, but one guy claims that he threw his departed canine down into the hole. Oh, really? And the story is the guy that did it swears the dog actually came back to him. And he was a hunter. He was a hunter. The story is that he was a hunter, and he was out there hunting, and he saw the same dog. He had the same collar. He had the same little, little metal thing on his collar there. And he said it was the same dog. And he says he knew he threw the dog into the hole. But that's not my dog. That's not my. It's not your story, but it's a story of a resurrected dog. Yeah. Nos hicieron esperar y empezaron a enviar todo tipo de sugerencias. Algunas desde usar un radar para determinar la profundidad. Personas también criticando los métodos de medición utilizados por Mel. Y hasta apareció un oyente que propuso, sin sentido de vergüenza alguna, simplemente arrojar un gato vivo al pozo para ver qué pasaba. Lastimosamente no lo arrojaron a él, por obvias razones. A esta idea claramente no le hizo mucho, no le gustó claramente a Mel, por lo que él, ¿verdad? No tocó más ese tema. Pero esto hizo que Bell se preguntara si alguien había decidido arrojarse dentro del hoyo con todas las medidas necesarias. Y es en este momento que un oyente se ofrece voluntariamente para esa misión. Siempre hay un loco que no le teme a lo desconocido. Mel, por obvias razones, declina la oferta. El voluntario podía toparse con todo tipo de peligros, desde que simplemente la cuerda se rompiera, hasta peligros como altas temperaturas, gases tóxicos y quién sabe qué más había dentro de ese agujero. Si todo lo que ha contado Mel en su relato no es suficiente, contó que había otras cosas que ocurrían cerca de la zona, que en realidad son bastante inusuales, por decirlo de alguna manera. Relató que en el campo aparecían cosas extrañas sin que nadie supiera de dónde habían aparecido. Por ejemplo, él relata sobre un sobre rojo que contenía monedas de 10 centavos de dólar. También encontró una pistola Walter P38. Estas se comenzaron a fabricar durante el régimen del amiguito del bigote cómico hasta los años 90. Y otro hallazgo sorprendente y sin sentido fue la aparición de un hueso de ballena atascado en lo alto de un árbol. Otro fenómeno extraño que se pudo ver fue un tipo de rayo eléctrico que parecía estar hecho de lo que ellos llamaron antiluz saliendo del agujero. Algunos vecinos lo describieron como una columna inmaterial negra y densa que se precipitó directamente hacia el cielo. A pesar de todos estos fenómenos relacionados con el agujero, Mel decide decirle a su esposa que cuando muera, por favor la arrojen en él. Para este momento, Art Bell tiene la duda de si están lanzando muchísimos electrodomésticos, son años haciéndolo, basura tirada dentro del pozo.
no había existido la posibilidad de una contaminación en los mantos acuíferos de la zona, pero según Mel no había pasado. Es por esto que, debido al temor que le producían los relatos más otros factores, que Mel decide colocar una tapa de metal sobre el pozo y cerrarlo. Cuando Mel da por terminada la entrevista, la audiencia ya tiene suficiente información como para comenzar a rastrear el lugar. El primer paso fue buscar a TerraServer, un servicio de imágenes satelitales que existió muchísimos años antes que Google. Y para sorpresa de muchos, y no para otros, todo lo que era en teoría el terreno de Arbel estaba tapado o censurado por un gran rectángulo blanco. La imagen había sido censurada. Como es de imaginar, esto no hizo más que echarle gasolina al fuego de las conspiraciones. Después de escuchar la historia de Mel, lo primero que pude notar es que la mayoría de acontecimientos bizarros que él relata no fueron vividos o presenciados por él directamente, sino por conocidos y vecinos de la zona. A mi parecer, los vecinos pudieron haber exagerado o inventado cosas que como una especie de broma, o no sé, tal vez tratando de maquillar o darle más misticismo a todo lo que había alrededor de este agujero. Así que para mí podrían ser simplemente acciones para dar como ese misticismo, tal vez crear una leyenda urbana. Claramente también existe la posibilidad de que el agujero nunca haya existido, pero el encanto del misterio, buscar la información, tratar de resolver este enigma fue suficiente motivación para que un gran grupo de amantes de lo desconocido y las conspiraciones lo llevaran a cabo. Si lo que les he contado no les parece suficiente y pensaron que ya llegamos al final de la historia, pues les aviso que apenas vamos a mitad de camino. Lo más extraño ocurre 2 años más tarde, cuando él vuelve a llamar al programa para contar cómo perdió el hoyo, claramente el hoyo que estaba en su terreno, sus muelas, su esposa, unos cuantos animales más, encontró un segundo agujero y la posible cura para una enfermedad terminal que lo estaba acosando. Así que si quieren saber más de la historia del agujero de Mel, les recomiendo seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Apple Podcast y Spotify como Frecuencia Macabra, en YouTube como Frecuencia Macabra Podcast y en Instagram, donde estaremos subiendo reels, relatos o algunas claves o indicios de cuáles van a ser los siguientes episodios. Pueden encontrarnos como Frecuencia_Macabra. Si quieren darnos alguna sugerencia sobre futuros temas, recuerden comentar acá abajo en la caja de comentarios. Pueden dejarnos también su reseña en Spotify o en Apple Podcast y estaremos viéndonos todos los lunes con relatos de lo ficticio o lo real. Sin más que decir, se despide su amigo el Arcano. Hasta la próxima.